Buenos días, bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy estamos conversando con Ignacio Ferrari, politólogo e investigador CIUP, acerca de las elecciones que se nos vienen en menos de 3 meses, ¿no? Ya casi están pues a la vuelta de la esquina. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro público a dejar sus preguntas en los comentarios, que al final de la entrevista se las transmitiremos a Ignacio. Ignacio, como en la mayoría de elecciones peruanas, ¿no?, de las últimas décadas, tenemos un gran número de partidos políticos y de candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Y existen candidatos para todos los gustos, todas las ideologías políticas, desde la derecha, pues, conservadora, como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, o incluso Hernando de Soto, que podrá ser liberal en lo económico, pero tiene, pues, una fase social conservadora, ¿no? Pasando pues, por el centro, con el Partido Morado y Julio Guzmán, y la izquierda con Marco Arana y Verónica Mendoza, ¿no? Caso aparte, además, es el de Acción Popular, que a pesar de que tiene un candidato de centroizquierda, como podría ser Johnny Lescano, no tiene una línea ideológica clara al interior del partido, como todos hemos visto pues, en este último congreso, ¿no? ¿Cómo evaluar el desempeño de los principales candidatos? ¿Y cuáles son aquellos que tienen las mayores posibilidades de cara a las elecciones del 2021? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que existen dos grupos de candidatos. Creo que por un lado tenemos aquellos que durante estos 5 años realmente convulsos han tenido una participación activa en los grandes debates de la vida nacional, en los momentos claves del país. Y aquellos que han estado en un segundo plano, digamos, y han surgido más recientemente, ¿no? Creo que sobre estos últimos, sobre los que han surgido más recientemente, es difícil emitir un juicio porque, digamos, la campaña no termina de activarse y debido a la pandemia, los conflictos sociales en torno al agro y, digamos, estos enfrentamientos permanentes entre el Congreso y el Ejecutivo, digamos, la campaña no ha terminado de prenderse. Pero creo que con respecto al primer grupo, ¿no? Es decir, aquellos candidatos que sí han tenido un rol importante en estos 5 años, están los que fueron protagonistas antes del 30 de septiembre, cuando se produjo la disolución del Congreso, el 30 de septiembre del 2019, y aquellos que han sido figuras importantes después. Entonces, Keiko Fujimori ha sido claramente la figura política central del país hasta el 30 de septiembre del 2019, y el apoyo masivo a la disolución de ese Congreso es una muestra, digamos, del veredicto popular sobre la actuación del Fujimorismo durante las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra. Y los demás candidatos han ido perfilando, sobre todo en los últimos meses. Si bien, por ejemplo, Verónica Mendoza obviamente fue candidata en el 2016, creo que ha estado más activa realmente a partir del nuevo Congreso que se eligió en el 2020, y sobre todo en su posicionamiento a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, creo que esos candidatos, digamos, su lugar en las encuestas, hasta diciembre al menos, que son las últimas confiables que tenemos, se ve en buena medida cómo se posicionaron frente a la presidencia de Merino. Y creo que los que defendieron la institucionalidad, los que defendieron, digamos, a la República, que fueron sobre todo Guzmán y Mendoza, que lo hicieron de manera enfática, han tenido una mejora en las encuestas y están mejor posicionados de lo que estaban, digamos, pre-presidencia de Merino. Y los que decidieron no jugársela del todo, o tuvieron una posición ambivalente, como George Forsyth, o simplemente no tuvieron una posición creíble, porque ellos decían una cosa y su bancada hacía otra, como Urresti, cayeron en las encuestas o a lo sumo se mantuvieron estables. Y Keiko Fujimori, creo que su caso es un poco diferente porque ella se mantuvo estable, ¿no? No ha crecido, se ha mantenido ahí alrededor del 5 o 6%. Y creo que tampoco habría podido caer más a raíz de la vacancia, porque creo que el fujimorismo ya está en su piso. O sea, menos que 5 o 6% del fujimorismo no va a tener. Entonces diría que a estas alturas tenemos 4 candidatos centrales, que son George Forsyth, que está en caída, y creo que lo va a tener difícil de poder recuperarse.
Julio Guzmán, que aparentemente está en un ligero ascenso, pero también los sucesos de estos últimos días nos irán mostrando si es un ascenso sostenido. Y luego están Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Y creo que Urresti podría colarse eventualmente, pero creo que tener el líder de su partido, que es el número 1 en la lista por Lima, con arresto domiciliario, digamos, no ayuda a su causa. Le pasa la factura. Sí, creo que podría pasar, sí. Ignacio, actualmente, bueno, también como tú has mencionado, la campaña pues recién se está calentando, ¿no? Aún no hay muchos temas en la palestra, pero sin duda alguna, después de habernos enfrentado infructuosamente pues al COVID-19, ya casi un año vamos en esta lucha, tenemos un sinnúmero de temas que el próximo gobierno deberá resolver, ¿no? ¿Cuáles son los temas que sí o sí deberían ser abordados por los candidatos durante esta campaña? Es un punto. Creo que el modelo de país que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido, digamos, a grandes rasgos, uno de una economía de libre mercado, pero sin instituciones. Y han sido evidentes las contradicciones de ese modelo. Hemos tenido crecimiento económico, millones de peruanos han podido salir de la pobreza, al menos medida en términos monetarios, pero hemos mantenido niveles intolerables de desigualdades sociales, desigualdades económicas, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que la ausencia de un Estado funcional ha hecho que muchas de las necesidades que el Estado debía cubrir no hayan sido cubiertas. Y eso ha alimentado la frustración. Entonces, en un país institucionalmente muy débil, en todo sentido, esto se ha prestado a la captación del Estado por parte de intereses oscuros o directamente, digamos, delincuenciales, ¿no? Entonces, este panorama que describo creo que ha dificultado que podamos tener un debate nacional serio sobre el país que queremos ser. Creo que hemos podido construir una base mínima de consensos sobre el Bicentenario y sobre cómo seguir en adelante, ¿no? Y no hemos podido discutir de manera sincera, digamos, qué aspectos del modelo económico debemos seguir corrigiendo, que seguramente hay aspectos que se deben corregir. Y de manera general, cómo hacer una sociedad en la que, como decía la exministra de Economía, ¿no?, María Antonieta Alba, hace un tiempo, la vida de todos los peruanos y todas las peruanas valga lo mismo. Creo que la pandemia debió haber sido un punto de quiebre, ¿no? Porque, digamos, la dimensión de la tragedia que hemos vivido, esa tragedia nacional, como decía Alberto Vergara, digamos, nos da una oportunidad histórica para tener este debate sobre, digamos, ok, estamos en una coyuntura crítica, ¿no?, lo que en la literatura se llama a critical juncture, y ¿qué queremos hacer de este país? O sea, ¿nos mantenemos en el camino en el que estamos de libre mercado sin instituciones o corregimos el rumbo, ¿no? Pero los políticos, y en particular este Congreso, que han optado por una deriva claramente populista, muy riesgosa, creo que nos han privado de ese debate, ¿no? Y probablemente desde la sociedad civil podríamos haber hecho más. Pero creo que el problema es que nos han obligado a ocuparnos de cosas que no nos deberíamos estar ocupando en estos meses de pandemia. Y esa creo que ha sido la tragedia de la política en el Perú. Pero yendo concretamente a tu pregunta, creo que esta campaña debería estar discutiendo qué entendemos por crecimiento en un país como el Perú y cuáles deberían ser esos motores de crecimiento, por un lado, ¿no? O sea, cuáles deberían ser nuestras grandes apuestas como país, o sea, en qué industrias queremos estar, cómo concebimos ese desarrollo. Y deberíamos también discutir cómo diseñar un sistema educativo que sea funcional, por un lado, a ese crecimiento económico, que nos ayude a impulsar el crecimiento, pero creo que más importante aún, que sirva para desarrollar, digamos, ciudadanos libres, ¿no?, capaces de emprender de manera autónoma la vida que quieren para sí mismos, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que eso se dé? Y en ese contexto creo que, digamos, hay mucha literatura, muchos estudios que muestran lo importante que es la primera infancia, y el Perú no tiene una agenda sobre la primera infancia, al menos no una bien discutida, bien desarrollada. Entonces, cuando pensamos en educación, creo que ese debería ser un foco muy, muy importante. Y deberíamos también discutir cómo tener un sistema de salud que podamos financiar, que podamos pagar, y en el que, digamos,
por ejemplo, ante una pandemia como la que hemos tenido, no se nos mueran los ciudadanos como se nos han muerto, ¿no? Entonces creo que a eso sumaría que de manera transversal estos tres temas, digamos, ¿no? Economía, educación, salud, que son, digamos, las funciones básicas que debe cumplir un Estado. Deberíamos pensar de manera transversal qué capacidades tenemos que construir para fortalecer el Estado, ¿no? Y para que esos avances se puedan dar. Entonces creo que tenemos en la base de esa pirámide un Estado funcional que permita cumplir estas tres grandes funciones. Y creo que sobre eso debería generar esta campaña política en el Perú, ¿no? Claro, completamente de acuerdo, ¿no? Fortalecer al Estado, fortalecer la institucionalidad, a pesar de que, pues, para algunas personas decir fortalecer al Estado suena casi, pues, no sé, izquierda radical, ¿no? Pero realmente, si un Estado fuerte, nos podemos llevar desarrollo a todos los ciudadanos, ¿no? Necesitamos un Estado que sea capaz de proveer los servicios básicos que hoy por hoy, pues, la pandemia nos reveló que no podemos llevar, ¿no? Ignacio, en las últimas semanas hemos visto, hablando pues de salud y de pandemia, ¿no? Que algunos de los candidatos en sus giras electorales están olvidando, ¿no? Entre comillas, olvidando de los protocolos de distanciamiento social que buscan disminuir pues, los contagios del COVID-19, ¿no? Incluso en plena segunda ola, ya la ministra Macetti pues salió y dijo inequívocamente que estamos en una segunda ola en Perú. ¿Por qué los candidatos y la población pues, no están tomando en cuenta estos protocolos anti-COVID, ¿no? ¿Cuál es el organismo público que debería regular cómo debería ser esta campaña? Bueno, creo que en el caso de la población, creo que hay un hartazgo muy grande y creo que, bueno, digamos, hay gente mejor capacitada para hacer un juicio sobre eso, pero creo que en el tema político, digamos, aquellos dirigentes en campaña creo que no están sabiendo cambiar el chip de la prepolítica a la política en tiempos de pandemia, ¿no? Creo que para todos en el mundo hacer un ajuste a nuestras vidas ha sido difícil y creo que para los políticos no lo están sabiendo hacer. Porque creo que en otras palabras la lógica sigue siendo para esos políticos que el contacto físico con las personas es lo que les da una aura de fuerza, de credibilidad, ¿no? Como si eso los hiciera candidatos viables, ¿no? El tradicional baño de masas, ¿no? Y sin embargo, en plena pandemia, creo que las imágenes de estos candidatos recorriendo mercados rodeados de gente, o almorzando en grupos grandes, sin mascarillas, dan una imagen, te diría que casi obscena, ¿no? De total desconexión con lo que estamos viviendo. O sea, realmente falta empatía, como si no les importara, ¿no? Lo que es muy preocupante pensando en gente que quiere tener cargos de responsabilidad. Y es también la sensación como si estuvieran por encima de las normas, ¿no? Por encima de este contrato social que nos hemos planteado todos para poder sobrevivir a esta pandemia tan terrible. Entonces, hay un nivel de responsabilidad muy alto. Y lo que es interesante es que si uno ve la campaña política americana que ha estado, digamos, tan en discusión durante todo el 2020, durante las convenciones que fueron en el verano, digamos, del hemisferio norte, el Partido Republicano de Trump optó por un evento presencial o semipresencial. Y el Partido Demócrata optó por una convención virtual, ¿no? Y creo que Biden y todos los que hablaron en esa convención demócrata, muchos de los que hablaron, dieron una muestra de que se puede tener una campaña y que se puede tener eventos virtuales de manera exitosa, ¿no? Y creo que para muchos este contraste entre lo que hacía Trump y lo que hacía Biden era como que muy claro, ¿no? Entonces creo que esta elección, más que cualquier otra en el pasado, hará que los candidatos con una fuerte presencia digital, creo que van a tener una ventaja considerable, ¿no? Y entonces creo que todo este discurso sobre la digitalización, que es algo de lo que se viene hablando tanto en el Estado y en el sector privado, va a tener también un peso muy importante en la campaña para las elecciones generales, ¿no? Y creo que tengo la impresión, y en esto, digamos, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que en un país como el Perú, ¿no? En el que los políticos suelen expresarse tan mal, expresan tan mal sus ideas, creo que la digitalización puede terminar siendo una buena cosa porque creo que, digamos, va a dejar más expuesto a aquellos
aquellos políticos que no saben construir un discurso, ¿no? Pero es una impresión, ¿no? Porque creo que, digamos, muchas de las campañas en el Perú son como que eventos en los que la parte en la que entra el discurso del candidato es una parte mínima. Y hay toda una cosa que digamos, oculta las debilidades discursivas de los candidatos. Y creo que con la digitalización y la obligación de tener que expresar ideas, eso nos puede terminar a ayudar a decir, ok, ¿quiénes son los que realmente tienen un programa y tienen una capacidad mínima para expresar ideas, digamos, confiables, ¿no? Exacto, ¿no? Y como tú mencionabas, esto del que es casi obsceno ver a los candidatos almorzando, ¿no? Sin mascarilla, sin ningún tipo de empatía, también habría que mencionar un poco el caso del expresidente Vizcarra, ¿no? Que fue quien lideró la lucha contra la pandemia, pues hasta su vacancia, y de repente pues lo vemos recomendar ivermectina y en medio de multitudes, ¿no? Realmente pues es representativo Sí. no sé, de cómo la política pues peruana no han tomado en cuenta pues la pandemia, ¿no? Y parece pues vivir en la época del meeting todavía, ¿no? Del gran meeting. Y en esa misma línea, pues, de política y salud, este 11 de abril, cuando vayamos todos a votar, nos encontraremos con un panorama, pues, diferente, ¿no? Ya sabemos que van a haber horarios ampliados y escalonados de votación de acuerdo con el último dígito del DNI, ¿no? Las personas también con mayor riesgo en la mañanita, y ya después va cada quien a votar, ¿no? Distanciamiento, etcétera. ¿Cómo diferirán estas elecciones frente a las anteriores, ¿no? ¿Cómo llegará la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones a los sectores de la población más afectados por la pandemia? Okay, es un buen punto, y creo que el punto central de cómo esta elección va a ser diferente de otras es el nivel de participación electoral, ¿no? Creo que en el Perú estamos viendo un trend, una tendencia donde las elecciones, donde la participación electoral está bajando. En el tiempo las multas por no votar se han ido reduciendo. Y en la elección de enero, y es cierto que era una elección solo legislativa y no había elecciones presidenciales, la participación fue de 74%, que para los niveles históricos del Perú es una participación baja, ¿no? Y considerando que el voto es obligatorio y donde hay una multa por no votar. Entonces, creo que el punto va a ser que dependiendo de cómo esté la pandemia en abril, de eso va a depender la participación electoral. Entonces, si en ese momento la pandemia está muy mal en zonas rurales, probablemente eso deprima el voto rural. O si la pandemia está mal en los grandes centros urbanos, digamos en la costa, por ejemplo, creo que eso va a deprimir el voto en esas zonas. Y también vamos a tener que la OMPE ha dicho que el voto, digamos, no va a haber una multa para las personas con vulnerabilidades por no votar. Entonces, probablemente también veamos que el voto de las personas mayores se reduzca considerablemente. Entonces, creo que se está añadiendo una variable, que es una variable que tienen las elecciones en buena parte del mundo desarrollado, donde el voto es libre, donde vamos a ver, digamos, que la movilización del electorado va a ser un factor clave. Que digamos, en un país donde podíamos asumir que tradicionalmente votaba el 90% de las personas, ese no era un problema, al menos desde los 80 para acá, ¿no? Porque antes obviamente habían otras limitaciones al voto. Entonces creo que vamos a tener que estar atentos sobre qué grupos votan y qué grupos no votan. Si esto al final nos termina en que, por ejemplo, grupos menos favorecidos en la sociedad, ¿no? que hay una correlación entre baja participación electoral y pobreza, por ejemplo, creo que eso va a ser un problema, ¿no? Lo último que queremos en un país, ya con las divisiones que tiene el nuestro, es que la participación sea particularmente en las zonas ricas del país y menor en las zonas pobres. Pero creo que todo eso está por verse y va a ser interesante ir analizando eso en las encuestas que vayan apareciendo en los próximos meses, ¿no? Y en los estudios que podamos ir haciendo. Creo que
que aún es temprano para saberlo, pero sí creo que nos enfrentamos a un riesgo de participación baja y eso puede afectar, digamos, de manera desigual a los diferentes candidatos. Ignacio, hablemos ahora ya pues un poco de algunos de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, vemos en los medios de comunicación y redes sociales que diversos políticos están tratando de asociar los errores del gobierno de Sagasti, que es natural que porque todos los gobiernos tengan errores, ¿no? Al partido morado, ¿no? Llamándolo pues el gobierno morado. Y eso es a todas luces pues una estrategia para manchar la reputación de ese partido y afectar tanto la candidatura de Julio Guzmán como los candidatos al Congreso, ¿no? ¿Es realmente este gobierno un gobierno del Partido Morado, ¿no? Como los ataques están diciendo, y cómo justamente esos ataques podrían repercutir en la campaña? Sí. O sea, a ver, yo lo que diría es que este gobierno de Francisco Sagasti no es un gobierno del Partido Morado en un sentido estricto, ¿no? Digamos, cuando se habla del gobierno de un partido, lo que se está sugiriendo es que un partido político es elegido con un programa electoral determinado, gana una elección e implementa ese programa. Y a Sagasti es obvio, todos lo sabemos, que la presidencia le cayó de manera fortuita, ¿no? O sea, podría haber sido Rocío Cicero Santisteban la presidenta y él el presidente del Congreso, me parece. Y por otro lado, el presidente se está ciñendo a una agenda muy acotada, que fue lo que él dijo, ¿no? Que tenemos que preocuparnos de la pandemia, la reactivación económica y pocas cosas más, ¿no? Sin grandes programas de cambio, ¿no? O sea, acá no es que se esté implementando lo que va a ser el programa electoral del Partido Morado. Y obviamente es un gobierno que entiende que 9 meses es muy poco lo que puede hacer. Pero eso no significa, sin embargo, que si los rivales electorales de Julio Guzmán son más hábiles que él, puedan terminar instalando la idea de que este es un gobierno del Partido Morado, porque al final esto es un tema de percepciones, ¿no? No es un tema de qué es lo que está haciendo objetivamente el presidente de la República. Y ahí creo que, digamos, si esta idea prospera, no va a depender en buena medida de cuán exitosa sea la presidencia de Sagasti, ¿no? Porque si Sagasti logra buenos niveles de popularidad, por ejemplo, ahora que ha comprado la vacuna, los rivales de Guzmán van a buscar otras formas de atacarlo, ¿no? Si Sagasti es un gran presidente, irán por otro lado, ¿no? Pero si Sagasti se sigue entrampando, ¿no? Y no es claro, como no fue claro ayer en la conferencia de prensa, digamos, si su gobierno entra en problemas, creo que Guzmán podría tener problemas porque esa asociación la van a hacer permanentemente. Y lo que es curioso es que, digamos, en todas las elecciones que hemos tenido en el siglo XXI, en el Perú, todas las elecciones presidenciales, el partido en el gobierno nunca ha tenido candidato presidencial. Perú Posible no presentó candidato en el 2006, el APRO no presentó candidato presidencial en el 2011, el nacionalismo en el 2016. Y esta es la primera vez donde, digamos, de manera creíble se podría hacer esta asociación. Y ahí, digamos, Guzmán va a tener que demostrar si tiene la pericia política para hacer un giro en el debate y posicionar la elección en el terreno que le conviene a él, ¿no? Yo creo que el terreno que le conviene a él es poder decir que, digamos, él es un candidato que defiende las instituciones y que tuvo una posición que no fue ambigua frente a la presidencia de Merino y que va a ser un manejo responsable, ¿no? Del país. Y creo que en un momento donde la gente necesita tranquilidad y seguridad, porque es un momento de una pandemia y de tanta incertidumbre, necesitamos seguridad, creo que él puede construir ese caso de manera creíble, pero va a tener que tener mejores habilidades discursivas y va a tener que poder posicionarse mejor. Y creo que tengo mis dudas sobre si lo está logrando, ¿no? Sí, pues con este video del congresista Olivares y hace poco tiempo también los problemas que tuvo la candidata Úrsula Moscoso, pues el Partido Morado no le está yendo tan bien en términos comunicacionales, ¿no? Le está trastabillando un poco todavía. Veremos pues qué nos trae la campaña a futuro, ¿no?
Y esta campaña también es particular porque es el tercer intento, estamos presenciando el tercer intento de llegar a la presidencia de la República de Keiko Fujimori, ¿no? Alguna vez se llamó a Lourdes Flores la eterna candidata, pero parece pues que tenemos una nueva eterna candidata en el Perú. Y esta vez vemos a Keiko Fujimori reconciliándose con el fujimorismo tradicional, ¿no? El llamado albertismo, en contraposición pues a esta Keiko que trató de presentarse como moderada en 2006, ¿no? La llamada pues Keiko de Harvard. Sin embargo, el espacio que antes pues el fujimorismo dominaba indiscutiblemente, hoy cuenta con candidatos como Hernando de Soto o Rafael López Aliaga, ¿no? Además, en encuestas recientes, Fujimori aparece como la candidata pues con el mayor antivoto. ¿Cuáles son las chances de llegar a la presidencia de Fujimori pues considerando este escenario? ¿Las tiene? O sea, yo creo que, digamos, si nos vamos un poquito más atrás, creo que pese a los abusos del fujimorismo de los 90 como gobierno autoritario, creo que la versión post-Alberto que buscaba encarnar inicialmente Keiko, digamos, podría haber sido una oportunidad como ha sucedido en otros países, de virar en una segunda generación a partidos autoritarios hacia un liberalismo político. Y en ese sentido el fujimorismo de Keiko ha sido una oportunidad perdida, claramente, ¿no? El fujimorismo en las elecciones del 2016 fue una verdadera coalición multiclasista, ¿no? Porque realmente pudo recoger, digamos, una cantidad de votos importantes en todos los sectores sociales y económicos del país. El fujimorismo obtuvo representación parlamentaria en todos los distritos electorales del país, que es algo que solamente lo había logrado Belaúnde en el año 80. Entonces creo que, como tal, digamos, el fujimorismo tenía, digamos, un mandato político y moral de buscar unir al país. Porque eso es lo que en teoría una coalición multiclasista puede lograr. Pero, digamos, fracasaron en ese mandato, ¿no? Y los gobiernos de Kuczynski y de Vizcarra, lo curioso es que eran intrínsecamente débiles, ¿no? O sea, digamos, no eran liderados por políticos de peso, si se quiere, y sobre todo tenían una representación parlamentaria muy reducida. Entonces, creo que ante esa debilidad intrínseca, el fujimorismo no tenía necesidad de ir por un camino obstruccionista, porque creo que solo iban a caer en sus propias contradicciones y en sus propias debilidades. Pero aún así Keiko optó por llevar al país a un nivel de sobresaltos extremo, ¿no? Y como decías tú, creo que esta Keiko del discurso de Harvard, digamos, perdió la pulseada contra los instintos más duros del fujimorismo, ¿no? Y pudo con Kuczynski pudieron, pero políticamente Vizcarra fue más hábil, ¿no? Y creo que fue Keiko la que le dejó a él el terreno servido para construir este relato político que ha construido Vizcarra digamos, de defensor de las instituciones frente a los intereses oscuros del fujimorismo y otros grupos. Obviamente Vizcarra ahora, creo que con esa candidatura está dilapidando ese capital político, pero eso es otro tema. Digamos, Vizcarra logró construir esta imagen mientras estuvo en la presidencia. Entonces Vizcarra le ganó. Pero creo que la ironía es que el fujimorismo creó a Vizcarra, o sea, que terminó creando a su verdugo, ¿no? Y creo que el punto es que la caída de esa derecha popular no es una buena noticia para el país. Porque somos un país que necesita a gritos una derecha popular, ¿no? Pero una derecha popular que sea democrática y que sea honesta. Y si pensamos en el momento en el que estamos hoy, ¿no? Una derecha de ese tipo sería fundamental, digamos, para atajar esta crisis económica feroz, que lo que está haciendo es llevar a cuestionar un modelo económico que, digamos, con todas las falencias que tiene, ha tenido grandes aciertos para el país. Entonces, tengo la impresión que la campaña de este año va a ser una revisión, en buena medida, del clivaje fujimorismo versus antifujimorismo, pero no porque el fujimorismo esté en el centro, como lo estaba en el 2016, sino que va a estar planteado en términos de quiénes están del lado de la democracia y las instituciones, y de hacer un país en serio
¿no? Finalmente. ¿Y quiénes quieren que sigamos viviendo en el viejo oeste? ¿No? Que es un poco la política peruana actual, ¿no? Donde realmente impera la ley, digamos, del más fuerte. Entonces creo que vas a tener por un lado a la coalición vacadora, de la cual el fujimorismo fue parte, versus quienes se opusieron de manera enfática en defensa de las instituciones, como hablábamos antes con el caso del Partido Morado. Y creo que en ese contexto, Keiko Fujimori se va a dar cuenta que haber sido parte de esa alianza en noviembre, que de alguna forma le dio la ilusión de una venganza contra Vizcarra, le va a costar caro en abril. Entonces, creo que para que Keiko pueda pasar a una segunda vuelta, tendría que darse una serie de hechos, digamos, difíciles. Creo que los demás candidatos tendrían que cometer demasiados errores para que eso suceda. Y si pasa, creo que con la única candidata donde veo que podría tener una oportunidad de ganar la presidencia sería si pasa contra Verónica Mendoza, porque vamos a tener una polarización muy fuerte entre izquierda y derecha. Y mucha gente que es liberal va a tener que optar. Entonces, digamos, creo que es el único escenario en el que me imagino a una Keiko Fujimori con opciones de finalmente conseguir la presidencia. Sí, pues como tú bien dices, vamos a ver ahora si pertenecer a esta coalición vacadora la va a ayudar o no la va a ayudar. Lo más probable pues, es que sea lo segundo, ¿no? Y fue también un poco sorpresivo, porque semanas antes ella subía videos a las redes sociales hablando pues de la estabilidad y de no ceder ante los impulsos populistas, ¿no? Y de repente pues regresó la Keiko pre-cierre del Congreso, ¿no? Fue un poco extraño. Pero bueno, en el Perú pues el panorama político siempre trae sorpresas, ¿no? Y a diferencia de lo sucedido en las últimas elecciones de 2016, cuando la izquierda pues presentó una propuesta unificada, ¿no? Salvo pues por el caso de Gregorio Santos, que iba por su lado, esta vez estamos presenciando dos candidaturas fuertes en este espectro político, ¿no? Tenemos por un lado a Marco Arana con el Frente Amplio y luego a Verónica Mendoza con Juntos por el Perú. ¿Consideras que la división de la izquierda pues, puede perjudicar sus opciones de llegar a la presidencia? Sí, o sea, mira, creo que podría ser. Y como decías tú, en el 2016 la candidatura de Gregorio Santos probablemente le quitó a Verónica Mendoza la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Santos obtuvo 4% y ella quedó alrededor de 3 puntos por debajo de Kuczynski. Entonces, es probable que sin Santos hubiera sido ella la que pasara a la segunda vuelta, pero digamos, eso es un ejercicio contrafáctico y nunca lo vamos a saber, pero digamos, es una posibilidad. Sin embargo, las encuestas que tenemos hasta ahora parecen sugerir que los votantes de izquierda están solucionando lo que las élites de izquierda, es decir, los líderes políticos de ese sector, no han podido hacer, que es coordinar alrededor de una sola candidatura, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, digamos, la última encuesta de Ipsos, Marco Arana, del Frente Amplio, y Pedro Castillo de Perú Libre, digamos que son otros dos candidatos de izquierda dura, prácticamente no figuran. Y no es la primera vez que se da algo así. Por ejemplo, en el 2016, en la izquierda estaba, bueno, por un lado Ollantumala con la gran transformación en ese momento, pero también estaban Susana Villarán y Javier Ruiz-Canseco, que sacaron votaciones mínimas. Entonces creo que me inclino a pensar que Arana y Castillo les va a ir muy mal y que los votantes de izquierda van a decir, ok, ¿desperdicio mi voto o voto por Verónica Mendoza, que es la candidata que tiene las posibilidades de que el sector político que yo quiero tenga oportunidades de llegar a la presidencia, ¿no? Y me inclino a pensar que va a ser lo segundo. Entiendo, ¿no? Y para concluir, Ignacio, quisiera que reflexionemos un poco acerca del rol de los partidos políticos en Perú, ¿no? Desde la crisis de los partidos generada durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Pues en nuestro país no existen realmente partidos sólidos, ¿no? Muchos incluso son usados como vehículos o vientres de alquiler, como se dice, ¿no? Por ejemplo, hace poco
¿no? Preguntado por el partido por el que postulaba Hernando de Soto, parecía ni siquiera poder recordar el nombre de Avanza País, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de los partidos políticos? ¿Es realmente necesario tener partidos sólidos para mejorar la calidad de nuestra representación política? A ver, creo que convengamos primero que en las democracias funcionales, ¿no?, los partidos políticos sirven para, digamos, agregar los intereses de distintos grupos sociales y canalizarlos, perdón, en la forma de programas y luego de una gestión gubernamental. Entonces, los partidos que llegan al poder luego proveen de cuadros políticos al gobierno, ¿cierto? Y esos partidos también cumplen el rol de resolver problemas complejos, por ejemplo, cuando, digamos, hay conflictividad social, ¿no? Porque son partidos que representan, por lo general, a sectores claves de la sociedad, por ejemplo, digamos, ¿no? Los partidos socialdemócratas, socialistas en Europa, representando a los trabajadores, los partidos demócratas cristianos o conservadores representando a las patronales, ¿no? Y eso, si uno piensa en los términos clásicos del conflicto entre capital y trabajo en las democracias avanzadas. Digamos, sin embargo, ese modelo del partido político responsable, ¿no?, lo que en la jerga de la ciencia política se llama como el Responsible Party Government Model, está en crisis hace un tiempo alrededor del mundo, ¿no? Y el mejor ejemplo ha sido el ascenso de estos nuevos populismos de derecha en el último lustro, en los últimos 5 años, donde Trump es el ejemplo más conocido, ¿no? Trump es cierto que, digamos, surge dentro del Partido Republicano, pero es una figura que no es del establishment del partido. Y si uno ve qué partidos nuevos han formado incluso en Europa Occidental en los últimos, digamos, 20, 25 años, han sido por lo general más movimientos personalistas, y ahí uno, creo que Italia es el mejor ejemplo con el berlusconismo, con el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo, incluso ahora la Lega, ¿no?, de Matteo Salvini, es un poco eso, ¿no? Es el personalismo de la política. Entonces creo que el punto es que en un contexto en el que todos son agentes libres, sobre todo los votantes, las lealtades tradicionales se han desvanecido. Y en Europa se discute incluso en estos momentos el fin de la socialdemocracia ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, digamos, esta introducción me sirve para hablar sobre que, digamos, en el Perú y en buena parte de América Latina, los partidos históricos, y esto tiene en parte por el modelo presidencialista, nacieron como movimientos personalistas desde el inicio, ¿no?, con un culto a un líder, ¿no?, incluso cuando había un componente ideológico más fuerte que hoy, ¿no? Digamos, es el caso del APRA, es el caso del peronismo, es el caso del PRI mexicano, ¿no? Eso por mencionar algunos de los partidos históricos de la región. Entonces, si a Alberto Fujimori le resultó tan fácil doblegar a esa clase política de los años 80, fue porque en el fondo, digamos, nuestra tradición partidaria era, ¿no?, y sigue siendo muy débil. Entonces, digamos, creo que hay que siempre cuestionar este mito de que teníamos en los 80 un gran sistema de partidos muy establecido. Creo que tiene sus limitaciones ese análisis. Entonces, creo que en ese contexto, la pregunta que nos debemos hacer en el Perú no es tanto cómo hacer para tener un sistema de partidos, digamos, como el europeo, donde incluso en Europa, como te decía, ese sistema de partidos también está en declive, sino cómo controlamos los daños de la ausencia total de instituciones políticas. Creo que tenemos que ir a pensar en, ok, ¿cómo controlamos esos daños?, ¿no? Porque para tener un sistema de partidos consolidados, avanzado, tienen que surgir partidos alrededor de clivajes fuertes, ¿no? Es una de las cosas que dice Steve Levitsky. Porque así nacieron los grandes partidos en el pasado, ¿no? Si uno analiza la historia de los grandes partidos alrededor del mundo, surgen en momentos de conflictividad alrededor de clivajes muy fuertes en la sociedad, que dividían a la sociedad en dos. Entonces, digamos, creo que estamos en un momento en que, digamos, no está claro cuáles serían esos clivajes que podrían llevar a un surgimiento de nuevos partidos.
Entonces, en el Perú creo que necesitamos hacer algunas reformas que contribuyan a reducir los efectos más nocivos de tener esta política sin partidos. Y una de esas reformas es quiénes pueden postular. Y ahora lo que estamos viendo es que en esta elección hay un número altísimo de candidatos con antecedentes penales, que es, digamos, es lo último que nos podría pasar. Y otra reforma necesaria es la eliminación del voto presidencial, del cual yo estoy partidario mucho tiempo, pero creo que si podemos ir hacia un modelo de primarias abiertas, creo que la necesidad del voto presidencial desaparece. Entonces creo que la Comisión de Reforma Política es un trabajo muy interesante identificar un conjunto de reformas necesarias. Y eso tenemos que impulsarlo. Pero creo que hemos tenido los conflictos de noviembre, que han sido interesantes en el sentido de que a mí, por ejemplo, me iba a hacerme la pregunta si de esos conflictos podía surgir un nuevo partido liderado o un conjunto de partidos liderados por una nueva generación política. Y hay antecedentes recientes sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en España, el partido Podemos, que es un partido de izquierda, surgió como resultado de las protestas sociales del 15 de mayo del 2011. Fue el colofón de esa gran crisis, de ese gran hartazgo de la gente joven contra un sistema económico de lo que percibían como desigual, ¿no? Y contra la crisis que había surgido en el 2007-2008 en las democracias avanzadas. Entonces, en nuestro caso, quienes marcharon en noviembre tenían algunos de los elementos necesarios para la formación partidaria, ¿no? Tenían la gesta heroica, tenían el mito de haber logrado oponerse a un régimen que consideraban dictatorial. Y esas manifestaciones finalmente fueron las que lograron la caída del gobierno de Merino, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, no han podido surgir líderes de ese movimiento, líderes visibles, y creo que ha sido un movimiento muy heterogéneo. Entonces, creo que es una pena para el país. Creo que hubiera sido interesante que digamos, todas esas protestas se canalizaran en algo un poco más formal. Creo que también lo que estamos viendo es fruto de esta informalidad política absoluta donde, digamos, probablemente para muchos jóvenes la idea de construir un partido sea una causa perdida. Pero en resumen te diría, creo que a lo que tenemos que ir es cómo controlamos los daños de una política sin partidos, porque ir hacia un modelo, a un modelo ideal de un sistema de partidos sólido como el que se ha tenido en Europa, digamos, hace poco, creo que eso es poco viable. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos dos preguntas del público. Luis Rivera nos dice, ¿cómo hablar de todo lo que se propone cuando los partidos están envueltos en corrupción? ¿Cómo hacer para iniciar una purga de corrupción en los partidos políticos? Sí, efectivamente, creo que esas son las reformas de las que hablaba recién, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que los organismos electorales puedan hacer un filtrado mucho más anterior a quiénes son los candidatos que se están presentando. Y creo que ahí la reforma de las elecciones, de tener primarias abiertas, ayuda, porque con bastante anticipación, digamos, 8 o 9 meses antes de las elecciones generales, tú estás teniendo a los candidatos que van a ir al Congreso, presentándose ante la sociedad y teniendo que exponer algunas ideas para poder, digamos, surgir en esas primarias. Entonces creo que lo que necesitamos es adelantar los plazos para tener más tiempo para poder evaluar esos candidatos. Que por un lado los organismos electorales lo hagan y por otro lado los votantes lo podamos hacer. Entonces, lamentablemente, digamos, el Congreso previo al final no se decidió por aprobar esa reforma, que era una de las que planteaba la Comisión de Reforma Política. Y creo que también con la pandemia se complicó. Igual hubiera sido difícil poder tener unas primarias abiertas bien organizadas, pero creo que hacia eso debemos ir, ¿no? Perfecto. Y Carlos Roberto Cardosa Maurtua nos pregunta, creo que ya lo ha respondido, pero igual no hace daño reiterarlo, ¿cuáles son las
3 o 4 claves necesarias para cambiar, ¿no?, estos partidos que son vientres de alquiler y que han creado una coladera de corruptos y delincuentes. Okay. O sea, creo que el otro punto que es importante es que, o sea, los partidos tienen que, o sea, tiene que haber un incentivo para que quienes quieren formar un partido sea más fácil formar el partido que usar un vientre de alquiler. O sea, ¿por qué se usa un vientre de alquiler? Porque crear un partido es difícil. Tienes que juntar firmas, tienes que hacer una serie de cosas que son muy difíciles de hacer. Entonces, si quienes tienen realmente la intención de postular pueden formar con pocas firmas un partido y una estructura medianamente viable, creo que eso va a ayudar, ¿no? Y hacia eso ha ido la reforma. Antes se pedían muchísimas más firmas que ahora. Entonces, creo que es importante que los partidos que son vientres de alquiler mueran, ¿no? Porque un partido que es vientre de alquiler probablemente no se va a volver a formar. No va a haber nadie que quiera juntar esas firmas para que se forme un nuevo vientre de alquiler. Entonces, a medida que esos partidos vayan quedando por debajo de la valla, van a ir muriendo. Y los partidos que tienen que mantenerse, las organizaciones que tienen que mantenerse, son aquellas donde realmente tienen una intención de presentar candidatos y tener una vida política activa, ¿no? Y para eso hay que bajar la valla para la inscripción, porque era claramente muy alta, ¿no? Claro, ¿no? Y además, digamos, cuando existe una real militancia y filiación partidaria, también se actúa como una especie de castigo hacia las personas, hacia los elementos del partido que cometan actos de corrupción o actos de indisciplina pública, y qué sé yo, justamente pues para preservar la reputación del grupo, ¿no?, del partido en sí, ¿no? Cosa que hoy no ocurre porque cada quien pues baila con su pañuelo y al final te cambias de partido una y otra vez, ¿no? Y a donde caigas, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Ignacio, por esta tan interesante y extensa entrevista. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir las redes del SIUP, ¿no?, que pronto tendremos más contenido para ustedes y nos veremos en una próxima edición de Punto de Equilibrio. Hasta la próxima.